Al día siguiente se despertó tarde, después de un sueño inquieto que no le proporcionó descanso. Se despertó colérico, irritable y rabioso, y contempló con odio su cuchitril. Era una exigua habitación de unos 6 pasos de largo, cuyo lamentable aspecto lo empeoraba el amarillento empapelado, cubierto de polvo, despegado de la pared en muchas partes y tan baja de techo que un hombre, por poco alto que fuese, no podía librarse de la sensación de que iba a chocar de cabeza con él. Los muebles eran los adecuados a semejante tabuco: 3 sillas viejas, no muy seguras, una mesa pintada en un rincón sobre la que se veían algunos cuadernos y libros cubiertos de polvo, prueba evidente de que nadie los tocaba hacía tiempo. Había, finalmente, un pesado sofá recubierto en otro tiempo de percal, ya hecho jirones, mueble grande que ocupaba casi toda una pared y llegaba hasta el centro de la habitación. Servía de cama a Raskolnikov. A menudo el joven se acostaba en él sin desnudarse, sin sábanas, cubriéndose con su abrigo de estudiante, viejo y tronado, y apoyaba la cabeza en una pequeña almohada, debajo de la que colocaba toda su ropa interior, la limpia y la sucia, para tener la cabecera más alta. Delante del sofá había una mesita. Era difícil llegar a un mayor grado de abandono y suciedad, pero a Raskolnikov, en su estado de ánimo, aquello le resultaba incluso agradable. El joven se había alejado decididamente de todo el mundo, metido allí como tortuga en su coraza, y hasta el rostro de la criada que se asomaba alguna que otra vez por aquel tugurio provocaba en él accesos de bilis y malestar. Lo mismo ocurre con algunos monomaníacos. Hacía ya 2 semanas que la patrona no le daba de comer, y a él todavía no se le había ocurrido ir a verla para poner las cosas en claro. Nastasia, cocinera y única criada de la casa, en parte se alegró de aquel estado de ánimo del pupilo, pues dejó de ocuparse de la limpieza de aquella habitación y a lo sumo pasaba la escoba por el suelo deprisa y corriendo una vez por semana. Fue la criada quien le despertó. «Levántate, ¿cómo duermes tanto?», le dijo a gritos. «Son más de las 9. ¿Quieres té? Aquí lo tienes. Estarás muerto de hambre». El inquilino abrió los ojos, se estremeció y reconoció a Nastasia. «¿El té me lo manda la patrona?», preguntó incorporándose en el sofá lentamente y con cara de enfermo. «¿Qué te va a mandar la patrona?». Nastasia puso ante él su propia tetera desportillada, en la que no quedaba más que té aguado y 2 trocitos de azúcar amarillo. «Toma, Nastasia, haz el favor», dijo Raskolnikov rebuscando en su bolsillo. También esta vez se había acostado vestido, y sacando unas monedas de cobre. «Vete a buscar un panecillo, pasa por la tienda y tráeme un poco de embutido, del barato». «Enseguida te traigo el panecillo. ¿Pero no prefieres sopa de col en vez de embutido? Es buena, de ayer. Te guardé un plato, pero viniste tarde. Es muy buena». Cuando le hubo servido la sopa y él se puso a comerla, Nastasia se sentó a su lado, en el sofá, y comenzó a hablar. Era una aldeana muy habladora. «Praskovia Pavlovna quiere denunciarte a la policía», dijo. Raskolnikov frunció el ceño. «¿A la policía? ¿Por qué?» «Ni la pagas ni te largas. Está claro lo que quiere». «Diablo,
Solo me faltaba eso, murmuró Raskolnikov rechinando los dientes. No, ahora es muy inoportuno. Es una boba, añadió en voz alta. Iré a verla hoy mismo, le hablaré. Será tan boba como yo, pero tú que eres tan listo, ¿por qué te pasas las horas tumbado como un saco, sin hacer nada? Dices que antes dabas lección a unos niños. ¿Por qué no haces nada ahora? Algo hago, repuso el joven de mala gana y serio. ¿Qué? Un trabajo. ¿Qué trabajo? Pienso, respondió Raskolnikov gravemente, después de un rato de silencio. Nastasia se echó a reír. Era una de esas mujeres que tienen la risa a flor de labio. Cuando algo le hacía gracia, se reía silenciosamente, balanceando y sacudiendo el cuerpo que no podía más. ¿Qué? ¿Te da mucho dinero eso de pensar?, logró preguntar al fin. Sin botas no puedo ir a dar clase a los niños. Además, no me importa. ¿Qué es lo que no te importa? Por enseñar a los niños dan una miseria. ¿Qué hago yo con unos kopecks?, prosiguió el joven de mala gana, como si explicase sus propios pensamientos. ¿Qué quieres? ¿Hacerte rico de golpe? Raskolnikov la miró de una manera extraña. Sí, de golpe, respondió con firmeza, después de unos momentos de silencio. No corras tanto que asustarás a la gente. Bueno, ¿te voy a buscar el panecillo o no? Como quieras. Ah, se me olvidaba. Ayer cuando estabas fuera te trajeron una carta. ¿Una carta para mí? ¿De quién? ¿De quién? No lo sé. Di 3 kopecks de mi bolsillo al cartero. Me los devolverás, ¿no? Tráela, por favor, exclamó Raskolnikov muy excitado. Dios mío. Unos instantes después aparecía la carta. Como había supuesto, era de su madre de la provincia de R. Al tomarla, Raskolnikov se puso pálido. Hacía mucho tiempo que no recibía cartas. Sin embargo, había aún otra cosa que, de pronto, le oprimió el corazón. Nastasia, por Dios, vete. Aquí tienes los 3 kopecks, pero por Dios, sal cuanto antes. No quería abrir el sobre, que le temblaba en las manos en presencia de la criada. Quería permanecer a solas con la carta. Cuando Nastasia hubo salido, se llevó rápidamente el papel a los labios y lo besó. Luego se quedó largo rato contemplando la escritura de la dirección, aquel entrañable carácter de letra pequeña e inclinada de su madre, que en otro tiempo le había enseñado a leer y a escribir. No se apresuraba. Habríase dicho que temía algo. Por fin rasgó el sobre. La carta era larga, 2 pliegos grandes de papel, escritos por ambos lados con letra pequeña y apretada. Mi querido Rodia, hace ya más de 2 meses que no he conversado contigo por carta, lo que me ha hecho sufrir tanto que hasta me he pasado algunas noches sin poder cerrar los ojos. Pero seguramente me perdonarás este silencio involuntario. Sabes muy bien cuánto te quiero. Dunia y yo no tenemos a nadie más que a ti. Para nosotras tú lo eres todo. Tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo. No sabes lo duro que fue para mí enterarme de que hace ya varios meses que has abandonado la universidad por falta de medios y que te has quedado sin lecciones y sin otros recursos. ¿Cómo podía yo ayudarte con mi pensión de 120 rublos al año?
Los 15 rublos que te envié hace 4 meses los pedí prestados a cuenta de la pensión. Como tú sabes muy bien, me los dejó el tendero de nuestra ciudad, Afanasy Ivanovich Bagrushin, que es una buena persona y que además fue amigo de tu padre. Pero al cederle el derecho a cobrar la pensión por cuenta mía, yo debía esperar a que la deuda quedara totalmente liquidada, lo cual no ha ocurrido hasta ahora, de modo que durante todo este tiempo no he podido enviarte nada. Pero ahora, gracias a Dios, creo que estoy en condiciones de poder mandarte algo, y me apresuro a comunicarte que ahora podemos incluso alegrarnos de nuestra suerte. En primer lugar, adivinas, mi querido Rodia, que tu hermana hace ya mes y medio que vive conmigo y que no volveremos a separarnos en el futuro. Gracias a Dios se han acabado sus tormentos. Pero voy a contarte las cosas por orden para que sepas lo que ha ocurrido y lo que hasta hoy te habíamos ocultado. Cuando me escribiste, hará unos 2 meses, porque, según habías oído decir, Dunia era tratada con muy poca consideración en casa de los señores Svidrigailov y me pedías de ello explicaciones. ¿Qué podía entonces contestarte? Si te hubiera explicado la verdad, estoy segura de que lo habrías abandonado todo y venido, aunque hubieras ido andando, pues conozco tu carácter y tus sentimientos, y no habrías tolerado que ofendiesen a tu hermana. Yo misma estaba desesperada, pero ¿qué iba a hacer? Entonces no sabía la verdad. La dificultad principal estaba en que al entrar de institutriz en esa casa el año pasado, Dunieshka pidió un anticipo de 100 rublos que le concedieron con la condición de que se los irían descontando mensualmente de su sueldo y ella se comprometiera a no abandonar el puesto sin haber liquidado la deuda. Esa cantidad, ahora ya te lo puedo explicar todo, hijo de mis entrañas, la tomó sobre todo para enviarte los 60 rublos que tanto necesitabas y que recibiste de nosotras el año pasado. Entonces te engañamos, te dijimos que eran ahorros de Dunieshka, pero no era así, y te digo la verdad porque ahora, gracias a la voluntad divina, todo ha mejorado repentinamente. Y para que sepas cuánto te quiere Dunia, que tiene un corazón de oro. Al principio el señor Svidrigailov la trataba con mucha grosería y se burlaba de ella cuando estaban a la mesa. Mas no quiero contarte esos penosos detalles para no inquietarte en vano, puesto que todo ha pasado. En pocas palabras, a pesar del trato bondadoso y noble de Marfa Petrovna, esposa del señor Svidrigailov y de la otra gente de la casa, Dunieshka sufría mucho, sobre todo cuando el señor Svidrigailov, según una antigua costumbre suya de regimiento, se encontraba bajo la influencia de Baco. Pero, ¿qué ocurrió después? Imagínate que ese insensato sentía pasión por Dunia desde hacía tiempo y lo disimulaba mostrándose grosero y despectivo con ella. Quizás se sentía avergonzado y se horrorizaba al verse metido en tales devaneos a sus años y siendo padre de familia. Por esto se irritó a pesar suyo contra Dunia. También es posible que con la rudeza de su trato y con sus burlas pretendiera que los demás no se dieran cuenta de la verdad.
Al fin no se contuvo y se atrevió a hacer proposiciones inequívocas e infames a Dunia, prometiéndole toda clase de compensaciones y hasta abandonarlo todo para huir con ella a otro pueblo e incluso al extranjero. ¿Puedes imaginarte lo que sufriría la pobre? No podía dejar la colocación a causa de la deuda y también por compasión hacia Marfa Petrovna, que había podido sospechar algo, con lo que se habría introducido la semilla de la discordia en la familia. Además, también para Dunieshka hubiera sido forzosamente un gran escándalo. A ello se sumaban muchas otras causas, de suerte que Dunia no podía pensar en librarse de aquella terrible casa antes de 6 semanas. Naturalmente tú ya conoces a Dunia, sabes lo que vale y que tiene firme el carácter. Dunieshka es capaz de sufrir mucho y, en los casos más extremos, encuentra en sí generosidad suficiente para no perder su firmeza. No me contaba todo lo que le pasaba para no disgustarme, a pesar de que nos escribíamos a menudo. El desenlace se produjo inesperadamente. De modo casual, Marfa Petrovna oyó las súplicas que su marido dirigía a Dunieshka en el jardín y, entendiendo las cosas al revés, echó las culpas a Dunia, creyendo que ella era la causa de aquello. Allí mismo, en el jardín, hubo una escena terrible. Marfa Petrovna llegó incluso a golpear a Dunia. No quiso escuchar nada. Se pasó una hora entera gritando y por fin ordenó que la acompañaran a mi casa en una simple carreta de campesinos a la que arrojaron sus cosas, la ropa y los vestidos, de cualquier modo en un montón. Empezó a llover a raudales y Dunia, ofendida y vejada, tuvo que recorrer 17 verstas hasta la ciudad, en compañía de un mujik, en una carreta descubierta. Piensa ahora qué habría podido escribirte y de qué te habría podido hablar en respuesta a la carta que recibí hace 2 meses. Yo estaba desesperada. No me atrevía a escribirte la verdad, porque te hubieras sentido muy desgraciado, lleno de amargura e indignación. Además, ¿qué habrías podido hacer? ¿Quién sabe si ello no hubiese servido para perderte a ti mismo? Por otra parte, Dunieshka me lo prohibió. Yo no podía llenar la carta de trivialidades cuando tenía tanta amargura en el alma. Durante un mes entero fuimos la comidilla de la ciudad y las cosas llegaron hasta el punto de que Dunia y yo no podíamos ir a la iglesia por culpa de las miradas despectivas y las murmuraciones. Llegaron a hablar del suceso en voz alta delante de nosotras mismas. Nuestros conocidos nos volvieron la espalda y hasta nos negaron el saludo. Me enteré de que algunos empleados de comercio y algunos oficinistas querían ultrajarnos villanamente embadurnando con pez la puerta de nuestra casa, por lo que los dueños empezaron a exigirnos que nos fuéramos del piso. De todo tuvo la culpa Marfa Petrovna, que se apresuró a recorrer las casas de la ciudad, acusando y vilipendiando a Dunia. Marfa Petrovna conoce aquí a todo el mundo y durante un mes ha venido infinidad de veces. Como que es algo charlatana y le gusta hablar de sus asuntos familiares y sobre todo quejarse de su marido al primero que encuentra, cosa muy reprochable, en poco tiempo extendió la historia, no ya por la ciudad, sino por todo el distrito. Ahí enferma. Dunieshka era más fuerte que yo. Si hubieras visto con qué entereza lo soportaba todo y de qué modo me consolaba y animaba.
es un ángel. Pero la misericordia divina puso fin a nuestras torturas. El señor Svidrigailov se arrepintió y confesó lo que había ocurrido. Probablemente tuvo compasión de Dunia y presentó a Marfa Petrovna pruebas convincentes de su inocencia. Una carta que Dunia había escrito antes que Marfa Petrovna los encontrara en el jardín y que había hecho llegar al señor Svidrigailov, declinando las explicaciones personales y las citas secretas que él pedía con insistencia. La carta quedó en manos del señor Svidrigailov cuando Dunieshka tuvo que abandonar la casa. En ella le reprochaba con la mayor vehemencia e indignación la falta de nobleza de su conducta respecto a Marfa Petrovna. Le recordaba que era padre de familia. Le decía finalmente que era una bajeza por parte suya atormentar a una joven ya de por sí bastante desgraciada e indefensa. En una palabra, mi querido Rodia, la carta es tan noble y tan enternecedora que lloré al leerla y todavía no puedo hacerlo sin que se me llenen de lágrimas los ojos. Hubo, por fin, a favor de Dunia, el testimonio de los criados, que habían visto y sabían muchas más cosas de las que suponía el propio señor Svidrigailov, como suele ocurrir en tales casos. Marfa Petrovna quedó atónita y medio muerta otra vez, como nos confesó ella misma, pero se convenció totalmente de la inocencia de Dunieshka y al día siguiente, que era domingo, se fue directamente a la catedral, donde de rodillas y con los ojos llenos de lágrimas pidió a la Reina de los Cielos que le diera fuerzas para soportar aquella nueva prueba y cumplir con su deber. Luego, al salir de la catedral, sin ir a ver a nadie, se encaminó a nuestra casa y nos contó lo que había ocurrido llorando amargamente, abrazando a Dunia y suplicándole que la perdonara. Aquella misma mañana, sin perder tiempo, se fue por todas las casas de la ciudad y en todas partes, bañada en lágrimas y en los más lisonjeros términos, vindicó la inocencia de Dunieshka y se hizo lenguas de la nobleza de sentimientos y de la conducta de tu hermana. Es más, a todo el mundo mostraba la carta escrita de puño y letra de Dunieshka al señor Svidrigailov. La leía en voz alta y hasta permitía que sacaran copia, lo que ya me parece excesivo. Así pues, tuvo que dedicar varios días seguidos a visitar a toda la gente, ya que hubo quien se ofendía de que se hubiera dado preferencia a otros, de suerte que se establecieron turnos, y en cada casa se esperaba y se sabía que en tal día Marfa Petrovna iría a leer en tal sitio la carta, y acudía gente, incluso quien ya había oído varias veces por turno la lectura de la carta, en su casa y en las casas de sus conocidos. Mi opinión es que muchas de esas cosas fueron superfluas, muchas, pero así es el carácter de Marfa Petrovna. Por lo menos ha restablecido por completo el honor de Dunieshka, y todo el oprobio ha caído de modo inequívoco sobre el principal culpable, sobre el marido de Marfa Petrovna, de modo que hasta siento compasión por él. Han sido demasiado severos con este insensato. Invitaron inmediatamente a Dunia a dar lecciones en varias casas, pero ella se negó a aceptarlas. Todos, en general, empezaron a tratarla con especial respeto y ello es, fundamentalmente,
lo que ha dado origen al inesperado acontecimiento que ahora va a cambiar, podemos decir, toda nuestra suerte. Has de saber, querido Rodia, que a Dunia le ha salido un pretendiente y que ella le ha aceptado, lo cual me apresuro a comunicarte, y aunque se haya hecho sin tu consejo, probablemente no lo reprocharás ni a mí ni a tu hermana, pues tú mismo comprenderás, por lo que te contaré, que no había modo de esperar y aplazar la respuesta hasta haber recibido carta tuya. Además, sin estar aquí no habrías podido tener en cuenta las circunstancias. Las cosas han ocurrido así. El pretendiente, Piotr Petrovich Lutzin, es consejero de 7ª categoría y pariente lejano de Marfa Petrovna, lo cual ha contribuido mucho a que las cosas sucedieran como han sucedido. Empezó manifestando a través de Marfa Petrovna que desearía trabar conocimiento con nosotras. Le recibimos como se debe, tomó café y al día siguiente nos escribió una carta en la que, con suma cortesía, hacía su proposición y rogaba se le contestara pronto y categóricamente. Es un hombre práctico y está muy ocupado. Ahora tiene prisa en ir a Petersburgo, de modo que no se puede perder un solo minuto. Claro que al principio nos quedamos como quien ve visiones, puesto que todo había ocurrido demasiado a prisa y sin que lo esperáramos. Nos pasamos el día examinando y sopesando la cuestión. Piotr Petrovich es un hombre que inspira confianza y de brillante porvenir. Está empleado en 2 sitios y dispone ya de cierto capital. Verdad es que ha cumplido ya 45 años, pero su aspecto es bastante agradable y aún puede gustar a las mujeres. Además es un hombre sensato y formal, aunque quizá un poco taciturno y un algo altanero. Quizás solo lo parezca a simple vista. Y te advierto, mi querido Rodia, que cuando lo veas en Petersburgo, lo cual será dentro de poco, no te apresures a juzgarle, ni lo hagas con la vehemencia que te es propia. Si de momento encuentras en él algo que no te guste, te lo digo por si acaso, aunque estoy convencida de que te causará una impresión agradable. Además, para conocer a una persona es necesario tratarla y juzgar de ella con circunspección, a fin de no caer en errores y prevenciones que luego resulta muy difícil corregir. Por lo que he observado, Piotr Petrovich es sumamente respetable. En su primera visita nos declaró que es un hombre positivo, pero que comparte, como dijo él mismo, no pocas de las ideas de las generaciones más jóvenes, y es enemigo de los prejuicios. Aún dijo muchas cosas, pues parece ser algo vanidoso y muy amigo de que le escuchen, pero esto casi no es un defecto. Naturalmente no entendí gran cosa de lo que dijo. Dunia me ha explicado que es inteligente, aunque no muy culto, y al parecer, bueno, ya conoces a tu hermana Rodia. Es animosa, sensata, paciente y magnánima, aunque impetuosa, según he podido observar. Claro es que ni ella ni él obran en este caso movidos por singular amor, pero Dunia, además de inteligente, es una criatura noble como un ángel, y se propone como un deber labrar la felicidad de su marido, si éste, a su vez, se preocupa de la felicidad de ella. Sobre este último punto no tenemos por ahora grandes motivos de duda, si bien es forzoso reconocer que todo ha ocurrido muy aprisa. Piotr Petrovich, un hombre tan prudente,
se dará cuenta de que su felicidad conyugal será tanto mayor cuanto más dichosa sea Dunia a su lado. Algunas desigualdades de carácter, algunas viejas costumbres y cierto desacuerdo en las ideas son cosas inevitables aún en los matrimonios más felices. No preocupan demasiado a Dunia. Me ha dicho que en este particular confía en sí misma, que no hay motivo alguno de inquietud y que es mucho lo que puede sobrellevar a condición de que sus relaciones sean correctas y justas. Por ejemplo, Piotr Petrovich se me antojó al principio algo brusco, lo cual puede deberse a su franqueza, y no hay duda de que es así. En su segunda visita, por ejemplo, ya aceptada su petición, nos dijo que, antes de conocer a Dunia, había decidido casarse con una joven honrada, sin dote y que hubiera sufrido verdaderas privaciones, pues, opina, el marido no ha de estar obligado en nada a su mujer, y es mucho mejor que la mujer considere al esposo como su bienhechor. Se expresó de modo bastante más suave y delicado de como lo hago yo al escribirte, pero he olvidado los términos en que se manifestó y no recuerdo más que la idea. Además, no habló con premeditación, ni mucho menos, sino que lo dijo sin querer, llevado por el calor de la conversación, y luego procuró corregir y atenuar sus palabras. Sin embargo, me pareció algo brusco, y así lo comenté luego con Dunia. Tu hermana me respondió algo enojada que las palabras todavía no son hechos, lo cual es justo, naturalmente. Antes de decidirse, Dunia pasó la noche despierta y, suponiendo que yo dormía, se levantó de la cama y estuvo horas enteras paseando de un extremo a otro de la habitación. Por fin se hincó de rodillas y rezó fervorosamente largo rato ante la imagen sagrada. Por la mañana me declaró que se había decidido. Piotr Petrovich, repitió, va ahora a Petersburgo, donde le reclaman asuntos de mucha importancia, y quiere abrir en la capital un bufet de abogado. Hace tiempo que interviene en pleitos y juicios, y recientemente ha ganado una causa importante. Otro motivo que le llama ahí es un asunto de mucho peso en el Senado. Así pues, querido Rodia, Piotr Petrovich puede serte muy útil en todo. Dunia y yo hemos pensado que desde hoy podrás empezar tu carrera con seguridad y considerar tu porvenir claramente decidido. Oh, si fuera así, esto significaría una suerte tan grande que habría que considerarla como un favor de la divina providencia. Dunia no sueña más que en ello. Ya nos hemos atrevido a decir unas palabras a Piotr Petrovich sobre este particular. Se expresó con mucha circunspección y dijo que, como necesitará un secretario, era mejor naturalmente pagar los honorarios a un pariente que a un extraño, mientras fuera ése capaz de desempeñar el cargo, como si tú no fueses capaz de desempeñarlo. Aunque enseguida manifestó dudas de que las clases de la universidad te dejen tiempo para trabajar en su despacho. Esta es la situación, pero Dunia no piensa en otra cosa. Desde hace varios días está bajo el efecto de la fiebre y hasta ha ideado un proyecto, convencida que más adelante puedes ser compañero e incluso socio de Piotr Petrovich en el ejercicio de la abogacía, tanto más cuanto que tú estudias en la Facultad de Derecho. Yo, querido Rodia,
Estoy completamente de acuerdo con ella y comparto sus planes y esperanzas, que considero plenamente realizables. Y a pesar de la actual reserva, perfectamente explicable, de Piotr Petrovich, porque todavía no te conoce, Dunia está convencida de que logrará lo que se propone gracias al influjo bienhechor que ejercerá sobre su futuro marido. Lo cree a pies juntillas. Claro es que, hablando con Piotr Petrovich, hemos procurado no dejar traslucir estos sueños, sobre todo en lo que tú llegues a ser su socio. Piotr Petrovich es un hombre muy positivo y es probable que lo hubiera tomado con reserva, pues le habría parecido que hablamos de simples quimeras. Ni Dunia ni yo le hemos dicho tampoco media palabra sobre nuestro deseo de que te ayude mientras estés en la universidad. En primer lugar, porque luego todo se arreglará de la manera más natural del mundo y él mismo, probablemente, ofrecerá su ayuda económica, no bien Dunieshka se lo indique. ¿Cómo podría negárselo? Tanto más cuanto que puedes convertirte en su mano derecha en el despacho y recibirías dicha ayuda no como un favor, sino como retribución merecida. Así quiere Dunieshka que sea, y yo estoy completamente de acuerdo con ella. No le hemos hablado, en segundo lugar, porque yo tengo especial empeño en que estés a buena altura durante la entrevista que ahora hemos de celebrar. Cuando Dunia le habló de ti con entusiasmo, respondió él que para juzgar a una persona debe examinarla uno personalmente y de cerca, y que espera conocerte para formarse de ti una opinión propia. ¿Sabes lo que me parece, mi querido Rodia? Por ciertas razones, de todos modos no se refieren de ningún modo a Piotr Petrovich, sino que se deben simplemente a algunas de mis manías de vieja. Creo que, después del enlace, lo mejor será vivir aparte, como hasta ahora, y no con ellos. Tengo la certeza absoluta de que será tan noble y delicado que me llamará a su casa y me propondrá no separarme más de mi hija. Si hasta ahora no lo dijo, se debe a que eso se sobreentiende. Pero yo me negaré. Más de una vez he observado que las suegras no suelen ser muy del agrado de los maridos, y yo no quiero ser una carga para nadie. Al contrario, quiero conservar por completo la libertad mientras no me falte un pedazo de pan y tenga 2 hijos tan buenos como tú y Dunieshka. Si es posible, me trasladaré a vivir cerca de vosotros, pues, mi querido Rodia, he dejado para el fin de la carta lo más agradable. Has de saber, hijo mío, que probablemente muy pronto volveremos a reunirnos y a abrazarnos después de 3 años de separación. Está decidido que Dunia y yo nos traslademos a Petersburgo. No sabría decirte cuándo, pero en cualquier caso pronto, muy pronto, quizá dentro de una semana. Depende de las providencias que tome Piotr Petrovich. Que no bien haya puesto en orden sus asuntos de Petersburgo, nos lo comunicará. Por ciertas razones, Piotr Petrovich desea casarse cuanto antes, si es posible ahora, por Cuaresma, y si no puede ser por la brevedad del plazo, inmediatamente después de Pascua. ¡Qué felicidad estrecharte otra vez contra mi corazón! Dunia está emocionada pensando en la alegría de verte, y una vez me dijo bromeando que, aunque solo fuera por eso, se casaría con Piotr Petrovich. Es un ángel.
no añadirá nada a esta carta, pero me manda a escribirte que tiene tanto que hablar contigo, tanto que no le vale la pena tomar la pluma, pues en pocas líneas uno no puede contar nada y se pone de mal humor. Me dice también que te mande un fuerte abrazo y un sinfín de besos. A pesar de que quizá muy pronto nos encontremos, dentro de unos días te mandaré el dinero que pueda. Al saberse que Dunieshka es la prometida de Piotr Petrovich, mi crédito ha subido de repente y sea ciencia cierta que Afanasy Ivanovich me prestará a cuenta de la pensión hasta 75 rublos, de modo que te enviaré unos 28 o 30. Te mandaría más si no fuera por nuestros gastos de viaje, y aunque Piotr Petrovich ha sido tan bondadoso que ha tomado a su cargo parte de lo que nos costará el traslado a la capital, concretamente el envío de nuestro bagaje a través de unos conocidos suyos, hemos de pensar en la llegada a Petersburgo, donde no es posible presentarse sin un céntimo, por lo menos para los primeros días. Por otra parte, Dunia y yo hemos calculado todo con exactitud, y resulta que el viaje no costará mucho. Desde aquí a la estación hay en total 90 verstas, y ya nos hemos puesto de acuerdo con un mujik conocido nuestro para que nos lleve en su carro. Dunia y yo viajaremos la mar de bien en tercera. Así pues, tal vez te mande no 25 rublos, sino 30. Pero ya basta. He llenado 2 pliegos de papel por las 2 caras y no me queda más espacio. Te he contado toda nuestra historia. No eran pocos los acontecimientos que se habían acumulado. Ahora, entrañable Rodia mío, te abrazo hasta nuestro próximo encuentro y te envío mi bendición maternal. Quiere a tu hermana Dunia, Rodia, quiérela tanto como ella te quiere a ti, y has de saber que te quiere infinitamente más que a sí misma. Es un ángel, y tú, Rodia, tú lo eres todo para nosotras. Eres nuestra esperanza y nuestro consuelo. Si eres feliz, lo seremos nosotras. Rezas, hijo mío, como antes, y crees en la bondad de nuestro Creador y Redentor. En el fondo de mi corazón temo que también se haya apoderado de ti la falta de fe que está de moda. Si es así, rezaré por ti. Recuerda, hijo mío, que en tu infancia, en vida de tu padre, balbuceabas las oraciones en mis piernas, y cuán felices éramos entonces todos. Adiós, o mejor dicho, hasta pronto. Te abrazo fuerte, muy fuertemente, y te beso una infinidad de veces. Tuya hasta la tumba, Pulcheria Raskolnikova. En cuanto empezó a leer la carta, las lágrimas rodaron casi sin cesar por su rostro. Cuando terminó la lectura, Raskolnikov estaba pálido. Tenía el rostro convulso y en sus labios se dibujaba una sonrisa dura, biliosa y maligna. Recostó la cabeza en su mal rellena y sucia almohada y se quedó pensativo durante largo rato. El corazón le latía con fuerza, y con fuerza se agitaban sus pensamientos. Por fin le faltó aire y espacio en aquel tugurio amarillento,
parecido a un armario o a un baúl. Su vista y su mente reclamaban espacio. Tomó el sombrero y salió. No temía encontrarse con alguien en la escalera. Se había olvidado de ello. Encaminó sus pasos hacia la isla de Vasiliev, pasando por la avenida de B, apresurándose como si le reclamara algún asunto urgente. Como era su costumbre, iba por la calle sin darse cuenta de nada, hablando consigo mismo entre dientes e incluso en voz alta, lo cual sorprendía en gran manera a los transeúntes. Muchos lo tomaban por borracho. Tráeme un poco de embutido del barato. Enseguida te traigo el panecillo. ¿Pero no prefieres sopa de col en vez de embutido? Es buena, de ayer. Te guardé un plato, pero viniste tarde. Es muy buena. Cuando le hubo servido la sopa y él se puso a comerla, Nastasia se sentó a su lado, en el sofá, y comenzó a hablar. Era una aldeana muy habladora. Praskovia Pavlovna quiere denunciarte a la policía, dijo. Raskolnikov frunció el ceño. ¿A la policía? ¿Por qué? Ni la pagas ni te largas. Está claro lo que quiere. Diablo, solo me faltaba eso, murmuró Raskolnikov rechinando los dientes. No, ahora es muy inoportuno. Es una boba, añadió en voz alta. Iré a verla hoy mismo, le hablaré. Será tan boba como yo, pero tú que eres tan listo, ¿por qué te pasas las horas tumbado como un saco, sin hacer nada? Dices que antes dabas lección a unos niños. ¿Por qué no haces nada ahora? Algo hago, repuso el joven de mala gana y serio. ¿Qué? Un trabajo. ¿Qué trabajo? Pienso, respondió Raskolnikov gravemente, después de un rato de silencio. Nastasia se echó a reír. Era una de esas mujeres que tienen la risa a flor de labio. Cuando algo le hacía gracia, se reía silenciosamente, balanceando y sacudiendo el cuerpo que no podía más. ¿Qué? ¿Te da mucho dinero eso de pensar? Logró preguntar al fin. Sin botas no puedo ir a dar clase a los niños. Además, no me importa. ¿Qué es lo que no te importa? Por enseñar a los niños dan una miseria. ¿Qué hago yo con unos kopecks? Prosiguió el joven de mala gana, como si explicase sus propios pensamientos. ¿Qué quieres? ¿Hacerte rico de golpe? Raskolnikov la miró de una manera extraña. Sí, de golpe, respondió con firmeza, después de unos momentos de silencio. No corras tanto que asustarás a la gente. Bueno, ¿te voy a buscar el panecillo o no? Como quieras. Ah, se me olvidaba. Ayer cuando estabas fuera te trajeron una carta. ¿Una carta para mí? ¿De quién? ¿De quién? No lo sé. Di 3 kopecks de mi bolsillo al cartero. Me los devolverás, ¿no? Tráela, por favor, exclamó Raskolnikov muy excitado. Dios mío. Unos instantes después aparecía la carta. Como había supuesto, era de su madre de la provincia de R. Al tomarla, Raskolnikov se puso pálido. Hacía mucho tiempo que no recibía cartas. Sin embargo, había aún otra cosa que, de pronto, le oprimió el corazón. Nastasia, por Dios, vete. Aquí tienes los 3 kopecks, pero por Dios, sal cuanto antes. No quería abrir el sobre, que le temblaba en las manos en presencia de la criada. Quería permanecer a solas con la carta. Cuando Nastasia hubo salido,
Se llevó rápidamente el papel a los labios y lo besó. Luego se quedó Al día siguiente se despertó tarde, después de un sueño inquieto que no le proporcionó descanso. Se despertó colérico, irritable y rabioso, y contempló con odio su cuchitril. Era una exigua habitación de unos 6 pasos de largo, cuyo lamentable aspecto lo empeoraba el amarillento empapelado, cubierto de polvo, despegado de la pared en muchas partes y tan baja de techo que un hombre, por poco alto que fuese, no podía librarse de la sensación de que iba a chocar de cabeza con él. Los muebles eran los adecuados a semejante tabuco: 3 sillas viejas, no muy seguras, una mesa pintada en un rincón sobre la que se veían algunos cuadernos y libros cubiertos de polvo, prueba evidente de que nadie los tocaba hacía tiempo. Había, finalmente, un pesado sofá recubierto en otro tiempo de percal, ya hecho jirones, mueble grande que ocupaba casi toda una pared y llegaba hasta el centro de la habitación. Servía de cama a Raskolnikov. A menudo el joven se acostaba en él sin desnudarse, sin sábanas, cubriéndose con su abrigo de estudiante, viejo y tronado, y apoyaba la cabeza en una pequeña almohada, debajo de la que colocaba toda su ropa interior, la limpia y la sucia, para tener la cabecera más alta. Delante del sofá había una mesita. Era difícil llegar a un mayor grado de abandono y suciedad, pero a Raskolnikov, en su estado de ánimo, aquello le resultaba incluso agradable. El joven se había alejado decididamente de todo el mundo, metido allí como tortuga en su coraza, y hasta el rostro de la criada que se asomaba alguna que otra vez por aquel tugurio provocaba en él accesos de bilis y malestar. Lo mismo ocurre con algunos monomaníacos. Hacía ya 2 semanas que la patrona no le daba de comer, y a él todavía no se le había ocurrido ir a verla para poner las cosas en claro. Nastasia, cocinera y única criada de la casa, en parte se alegró de aquel estado de ánimo del pupilo, pues dejó de ocuparse de la limpieza de aquella habitación y a lo sumo pasaba la escoba por el suelo deprisa y corriendo una vez por semana. Fue la criada quien le despertó. «Levántate, ¿cómo duermes tanto?», le dijo a gritos. «Son más de las 9. ¿Quieres té? Aquí lo tienes. Estarás muerto de hambre». El inquilino abrió los ojos, se estremeció y reconoció a Nastasia. «¿El té me lo manda la patrona?», preguntó incorporándose en el sofá lentamente y con cara de enfermo. «¿Qué te va a mandar la patrona?». Nastasia puso ante él su propia tetera desportillada, en la que no quedaba más que té aguado y 2 trocitos de azúcar amarillo. «Toma, Nastasia, haz el favor», dijo Raskolnikov rebuscando en su bolsillo. También esta vez se había acostado vestido, y sacando unas monedas de cobre. «Vete a buscar un panecillo, pasa por la tienda», y creyendo que ella era la causa de aquello. Allí mismo, en el jardín, hubo una escena terrible. Marfa Petrovna llegó incluso a golpear a Dunia. No quiso escuchar nada. Se pasó una hora entera gritando y por fin ordenó que la acompañaran a mi casa en una simple carreta de campesinos a la que arrojaron sus cosas, la ropa y los vestidos de cualquier modo en un montón. Empezó a llover a raudales y Dunia, ofendida y vejada,
tuvo que recorrer 17 verstas hasta la ciudad, en compañía de un mujik, en una carreta descubierta. Piensa ahora qué habría podido escribirte y de qué te habría podido hablar en respuesta a la carta que recibí hace 2 meses. Yo estaba desesperada, no me atrevía a escribirte la verdad, porque te hubieras sentido muy desgraciado, lleno de amargura e indignación. Además, ¿qué habrías podido hacer? ¿Quién sabe si ello no hubiese servido para perderte a ti mismo? Por otra parte, Dunieshka me lo prohibió. Yo no podía llenar la carta de trivialidades cuando tenía tanta amargura en el alma. Durante un mes entero fuimos la comidilla de la ciudad y las cosas llegaron hasta el punto de que Dunia y yo no podíamos ir a la iglesia por culpa de las miradas despectivas y las murmuraciones. Llegaron a hablar del suceso en voz alta delante de nosotras mismas. Nuestros conocidos nos volvieron la espalda y hasta nos negaron el saludo. Me enteré de que algunos empleados de comercio y algunos oficinistas querían ultrajarnos villanamente embadurnando con pez la puerta de nuestra casa, por lo que los dueños empezaron a exigirnos que nos fuéramos del piso. De todo tuvo la culpa Marfa Petrovna, que se apresuró a recorrer las casas de la ciudad, acusando y vilipendiando a Dunia. Marfa Petrovna conoce aquí a todo el mundo y durante un mes ha venido infinidad de veces. Como que es algo charlatana y le gusta hablar de sus asuntos familiares y sobre todo quejarse de su marido al primero que encuentra, cosa muy reprochable, en poco tiempo extendió la historia, no ya por la ciudad, sino por todo el distrito. Ahí enferma. Dunieshka era más fuerte que yo. Si hubieras visto con qué entereza lo soportaba todo y de qué modo me consolaba y animaba. Es un ángel. Pero la misericordia divina puso fin a nuestras torturas. El señor Svidrigailov se arrepintió y confesó lo que había ocurrido. Probablemente tuvo compasión de Dunia y presentó a Marfa Petrovna pruebas convincentes de su inocencia. Una carta que Dunia había escrito antes que Marfa Petrovna los encontrara en el jardín y que había hecho llegar al señor Svidrigailov, declinando las explicaciones personales y las citas secretas que él pedía con insistencia. La carta quedó en manos del señor Svidrigailov cuando Dunieshka tuvo que abandonar la casa. En ella le reprochaba con la mayor vehemencia e indignación la falta de nobleza. Largo rato contemplando la escritura de la dirección, aquel entrañable carácter de letra pequeña e inclinada de su madre, que en otro tiempo le había enseñado a leer y a escribir. No se apresuraba. Habríase dicho que temía algo. Por fin rasgó el sobre. La carta era larga. 2 pliegos grandes de papel, escritos por ambos lados con letra pequeña y apretada. Mi querido Rodia, hace ya más de 2 meses que no he conversado contigo por carta, lo que me ha hecho sufrir tanto que hasta me he pasado algunas noches sin poder cerrar los ojos. Pero seguramente me perdonarás este silencio involuntario. Sabes muy bien cuánto te quiero. Dunia y yo no tenemos a nadie más que a ti. Para nosotras tú lo eres todo. Tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo. No sabes lo duro que fue para mí enterarme de que hace ya varios meses que has abandonado la universidad por falta de medios y que te has quedado sin lecciones y sin otros recursos.
¿Cómo podía yo ayudarte con mi pensión de 120 rublos al año? Los 15 rublos que te envié hace 4 meses los pedí prestados a cuenta de la pensión. Como tú sabes muy bien, me los dejó el tendero de nuestra ciudad, Afanasi Ivanovich Bagrushin, que es una buena persona y que además fue amigo de tu padre. Pero al cederle el derecho a cobrar la pensión por cuenta mía, yo debía esperar a que la deuda quedara totalmente liquidada, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. De modo que durante todo este tiempo no he podido enviarte nada. Pero ahora, gracias a Dios, creo que estoy en condiciones de poder mandarte algo, y me apresuro a comunicarte que ahora podemos incluso alegrarnos de nuestra suerte. En primer lugar, adivinas, mi querido Rodia, que tu hermana hace ya mes y medio que vive conmigo y que no volveremos a separarnos en el futuro. Gracias a Dios se han acabado sus tormentos. Pero voy a contarte las cosas por orden para que sepas lo que ha ocurrido y lo que hasta hoy te habíamos ocultado. Cuando me escribiste, hará unos 2 meses, porque, según habías oído decir, Dunia era tratada con muy poca consideración en casa de los señores Svidrigailov y me pedías de ello explicaciones. ¿Qué podía entonces contestarte? Si te hubiera explicado la verdad, estoy segura de que lo habrías abandonado todo y venido, aunque hubieras ido andando, pues conozco tu carácter y tus sentimientos, y no habrías tolerado que ofendiesen a tu hermana. Yo misma estaba desesperada, pero ¿qué iba a hacer? Entonces no sabía la verdad. La dificultad principal estaba en que al entrar de institutriz en esa casa el año pasado, Dunieshka pidió un anticipo de 100 rublos que le concedieron con la condición de que se los irían descontando mensualmente de su sueldo y ella se comprometiera a no abandonar el puesto sin haber liquidado la deuda. Esa cantidad, ahora ya te lo puedo explicar todo, hijo de mis entrañas, la tomó sobre todo para enviarte los 60 rublos que tanto necesitabas y que recibiste de nosotras el año pasado. Entonces te engañamos, te dijimos que eran ahorros de Donieshka, pero no era así, y te digo la verdad porque ahora, gracias a la voluntad divina, todo ha mejorado repentinamente. Y para que sepas cuánto te quiere Dunia, que tiene un corazón de oro. Al principio el señor Svidrigailov la trataba con mucha grosería y se burlaba de ella cuando estaban a la mesa. Mas no quiero contarte esos penosos detalles para no inquietarte en vano, puesto que todo ha pasado. En pocas palabras, a pesar del trato bondadoso y noble de Marfa Petrovna, esposa del señor Svidrigailov y de la otra gente de la casa, Dunieshka sufría mucho, sobre todo cuando el señor Svidrigailov, según una antigua costumbre suya de regimiento, se encontraba bajo la influencia de Baco. Pero, ¿qué ocurrió después? Imagínate que ese insensato sentía pasión por Dunia desde hacía tiempo y lo disimulaba mostrándose grosero y despectivo con ella. Quizás se sentía avergonzado y se horrorizaba al verse metido en tales devaneos a sus años y siendo padre de familia. Por esto se irritó a pesar suyo contra Dunia. También es posible que con la rudeza de su trato y con sus burlas
pretendiera que los demás no se dieran cuenta de la verdad. Al fin no se contuvo y se atrevió a hacer proposiciones inequívocas e infames a Dunia, prometiéndole toda clase de compensaciones y hasta abandonarlo todo para huir con ella a otro pueblo e incluso al extranjero. ¿Puedes imaginarte lo que sufriría la pobre? No podía dejar la colocación a causa de la deuda y también por compasión hacia Marfa Petrovna, que había podido sospechar algo, con lo que se habría introducido la semilla de la discordia en la familia. Además, también para Dunieshka hubiera sido forzosamente un gran escándalo. A ello se sumaban muchas otras causas, de suerte que Dunia no podía pensar en librarse de aquella terrible casa antes de 6 semanas. Naturalmente tú ya conoces a Dunia, sabes lo que vale y que tiene firme el carácter. Dunieshka es capaz de sufrir mucho y, en los casos más extremos, encuentra en sí generosidad suficiente para no perder su firmeza. No me contaba todo lo que le pasaba para no disgustarme, a pesar de que nos escribíamos a menudo. El desenlace se produjo inesperadamente. De modo casual, Marfa Petrovna oyó las súplicas que su marido dirigía a Dunieshka en el jardín y, entendiendo las cosas al revés, echó las culpas a Dunia,